Bien. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Buena tarde a todos. Chicos, antes que nada, una tremenda disculpa, ya que las condiciones climáticas pues me causaron una mala jugada para poderles dar su clase de forma sincrónica. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a retomar nuestros temas, vamos a retomar meramente nuestras actividades. Nuestra clase, digo, por votación, la vamos a ejercer de esta forma para que la puedan consultar ustedes en cuanto esté cargada. Ya les estaré mandando yo un mensajito de forma privada, bueno, de forma de grupo, el Néstor del futuro, su profesor Néstor del futuro se encargará de estarles avisando ahí cuando esté la clase ya lista para que ustedes la puedan visualizar y le puedan dar continuidad. Meramente el día de hoy es un tema, pues no tiene mayor complejidad, de hecho es un tema muy básico que la mayoría de nosotros hemos practicado en el área de enfermería, pero viene ligado a dos temas importantes, dos temas que son de suma relevancia, lo que es el informe Flexner y el informe Dawson, ¿ok? Entonces, pues si bien digo, esta clase la van a ver con el tiempo, con todo el tiempo del mundo, con toda la dedicación y espacio para poder irla viendo grabada, pues es importante que pongan atención, ¿no? Que le tomen como relevancia algunos temas, ya que algunos temas, de hecho, los vamos a ir como retomando, nos los vamos a ir encontrando más adelante, conforme vayamos avanzando el módulo. Incluso hay un par de temas que vamos a estar viendo o encontrándonos de nuevo en el examen, en su examen de evaluación final, que corresponde a la materia. Entonces, bien, chicos, con esta pequeña y breve introducción y con las disculpas de antemano, chicos, por la situación climática, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase grabada para darle continuidad. ¿Ok? Continuamos con el tema de enfermería comunitaria, chicos, y vamos a meternos al tema de medicina preventiva. Que el tema de medicina preventiva, pues es una ramificación que literalmente es un punto clave tanto en la enfermería comunitaria y por el otro lado es un punto clave del primer nivel, ¿ok? La medicina preventiva, les decía yo que tuvo un auge importante desde 1986, con lo que fue la Carta de Ottawa presentada por la Organización Mundial de la Salud, en la cual se establecía que si bien la salud era responsabilidad del Estado, era responsabilidad del gobierno, la población tenía que empezar a verificar o empezar a tener un papel de prevención y promoción para la salud. Tenía que empezar a cuidar de sí mismo. ¿Esto con qué fin o como para qué? Para reducir la carga al Sistema Nacional de Salud que se fuera implementando, en este caso en cada país, y asimismo, pues tener un estado de salud dentro de la comunidad más óptimo, reducir los índices epidemiológicos y tratar de una forma más certera, incluso mucho más eh, previa, con mucho más anticipación, los factores de riesgo que se pudiesen presentar. Y nace la medicina preventiva que va muy de la mano y es un papel también fundamental del área de enfermería, la parte de prevención. Dice que la medicina preventiva en enfermería, les decía hace un momento, juega un papel fundamental en la parte de la promoción y la prevención de enfermedades. A través de diversas funciones, los profesionales de enfermería se encargan de difundir, implementar y evaluar medidas preventivas. Y ojo con este párrafo porque es importante mencionarlo, que como tal, los enfermeros, aunque somos los que implementamos y los que desarrollamos meramente estos programas con mucho mayor frecuencia, también tenemos que evaluar estas intervenciones y mediante la evaluación verificar si están siendo efectivas, si están cumpliendo su objetivo y si está cumpliendo el papel de poder disminuir tanto los índices epidemiológicos, tanto reducir la carga en el sector salud. Y yo sé que hablar de prevención y más, por ejemplo, de factores crónico-degenerativos, que son enfermedades que se manifiestan como a mayor tiempo, pues sería imposible ver un resultado de un día a otro. Sin embargo, por lo menos en algunos conceptos primordiales o en unos conceptos primarios, sí nos va a dar algún índice de respuesta al tema de la medicina preventiva. Esto pasó acá en Chimalhuacán y les comparto porque fue algo que le pasó incluso a algunas de mis alumnas que también son de nivelación pero eso del área presencial. Ya nos comentaban que en una secundaria empezaron a implementar este asunto de la prevención, del uso de preservativos. Y comentaban estas compañeras que tuvieron un excelente resultado. Por algunos temas meramente de dirección de la organización de la escuela, dejaron de dar este programa de prevención porque a algunos papás no les gustó.
la idea de que se le hablara de sexualidad a los alumnos de secundaria. Y bueno, se quita este programa de prevención para el uso de preservativos en los jóvenes, en los adolescentes. ¿Y qué creen? Que al siguiente año fueron mucho más, no me acuerdo si se triplicaron o cuadruplicaron los casos de embarazos en estas adolescentes. Entonces, hay algunos factores que sí van a tener una respuesta, que si bien no es de un día a otro, pues sí es inmediata y sí nos puede hablar de que si se está cumpliendo como tal el objetivo de la medicina preventiva o no. Y de ahí viene la parte de evaluar. Evaluar las medidas preventivas también es un papel de enfermería, que ya verificaremos más adelante cómo esta evaluación incluso nos puede incluso llevar a tener mucho mejores intervenciones o desarrollar mucho mejores planes de trabajo para estos problemas, e incluso más en índices epidemiológicos. ¿Ok? Dice, además recopilan datos relevantes y brindan asesoramiento al personal sanitario en materia de prevención y control de infecciones, en materia de epidemiología, asociado a la asistencia sanitaria. Y también es un tema importante decirlo, y valga la redundancia, aunque la enfermería es una disciplina que centra su trabajo en la parte de la comunidad, en muchas ocasiones, su trabajo no se limita ahí. La enfermería también es un punto fundamental incluso para interactuar con otras disciplinas que pudiesen verse relacionadas con el área de la salud. Enfermería carga como tal con este trabajo tan importante que es la prevención y promoción en toda el área de la salud. Y es que no podríamos hablar de un trabajo de prevención, de un trabajo de promoción para la salud, si no tocáramos enfermería en cualquier área, en cualquier asunto del tema médico. Enfermería es fundamental en esta área. Dice, bueno, ya acabamos esta pequeña diapositiva. Y vemos ahí unas pequeñas enfermeras, no pequeñas, ¿verdad? Pero vemos a unas enfermeras haciendo trabajo en materia de jornadas de la salud o ferias de la salud a nivel público, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son los antecedentes históricos como tal de la medicina preventiva? No es algo de la enfermería moderna, es algo que se ha ejercido a lo largo de la historia y les platico que culturalmente los primeros registros que se tuvieron de la prevención en el área médica fue en la cultura de los griegos, en la cultura de la antigua Grecia. Dice que en estos puntos ya se creía, ya se desarrollaba la prevención de enfermedades y era un punto clave dentro de su vida saludable. Dicen que se desarrollaron técnicas tanto de vacunación, de una forma invasiva y no invasiva, y de higiene para prevenir algunas enfermedades. Ahora, si tiene un contexto más local, aquí en nuestras culturas antiguas, principalmente los mexicas, tenían muy también arraigado el tema de la prevención en cuanto a higiene. Los mexicas son una cultura de los que tenían mucho más arraigado el tema de la limpieza, tenían muchos temas de higiene, las calles súper limpias, porque dentro de su cultura, vamos a llamarlo así, dentro de su, ay, se me fue la palabra, de su cosmovisión, formaba parte de su, incluso de sus creencias o parte de su identidad. Entonces, ellos tenían una cultura de mucha higiene, además de que se bañaban diario y se bañaban continuamente. Entonces, también el trabajo de prevención, o es veramente esta higiene que era un tema de prevención, tuvo mucha importancia o mucho auge en las culturas antiguas, por lo menos en nuestro país, ¿no? En las culturas mexicas, anterior a eso, las culturas toltecas, mucho más anterior a eso, la cultura teotihuacana, que, bueno, ya les platicaré más sobre eso en otro contexto, ¿no? Pero sí, fue también un tema importante la parte de la prevención en cuanto a la higiene en estas culturas. Entonces, los antecedentes, aunque sí viajan por todo el mundo, hay que entenderlo que ya se tenían y ya se practicaban. Quizás no tan desarrollado como la enfermería moderna, como la medicina moderna, pero ya se practicaban métodos de prevención. Dice que se establecieron medidas de higiene pública para prevenir propagación de enfermedades. Y hay que decirlo, ¿no? Quizá, aunque aquí sí funcionó, pues en algunos otros países no tenían esta cultura, en algunas otras culturas se dice mucho del caso de los españoles, ¿no? Que tenían poca cultura higiénica. Que ellos decían, lo asociaban mucho igual con con un tema dogmático, que ellos decían que el hecho de bañarse continuamente los hacía más susceptibles a enfermarse o de hecho le daban un sentido a que los demonios podían apoderarse de su cuerpo. Por eso no se bañaban, este tema de los europeos en su momento. Entonces, ellos era mucho más fácil la propagación de enfermedades, de infecciones, de patologías, etcétera, porque no tenían esta cultura tan arraigada como en otros lados.
Pero bueno, es parte nada más de los antecedentes generales históricos que se han tenido en la historia de la humanidad dentro de la medicina preventiva. Dice, durante la Revolución Industrial, la medicina preventiva se convirtió en un campo de estudio más formal. Esto iniciado en el continente americano y repito, aquí por lo menos en México, cuando nació la enfermería entre 1920 y 1930 de una forma profesional y registrada, de los primeros trabajos que se empezaron a realizar era el trabajo visitador, que era lo que les comentaba en las clases anteriores. O sea que las enfermeras iban a comunidades de bajos recursos hacer temas meramente de promoción, divulgación y temas de prevención. Entonces, aquí por lo menos nuestra enfermería en el contexto nacional, pues ya tenía una ganancia, ya tenía un avance en temas de prevención. Dice que la revolución industrial, perdón, la medicina preventiva se convirtió en un campo de estudio más formal y comenzó a estudiar la epidemiología y la salud pública. En este siglo, en lo que es el siglo XX, hubo una evolución brutal de los temas de la salud, principalmente para enfermería. Fue un tiempo clave dentro de su evolución. Y hay que decirlo y hay que mencionarlo. También empezaron a surgir algunas ramificaciones de disciplinas dentro de este punto, como la epidemiología, que la epidemiología, pues no es nada más que ver y estudiar el la incidencia de alguna afección o patología en algún grupo determinado, en alguna población determinada. Entonces, la parte de la salud pública preventiva empezó también a adoptar estas disciplinas dentro de su contexto de trabajo y eso llevó a desarrollar mucho más fuentes de información para entender mucho más los problemas y afecciones que tenían las comunidades y así pues tener un contexto y un dato mucho más abierto de los métodos preventivos. Dice que la medicina preventiva se convirtió en una disciplina médica en sí misma y se establecieron programas de prevención y detección temprana de enfermedades en todo el mundo. O sea que a partir de este punto se empezaron a desarrollar temas de prevención ya desde un contexto clínico moderno. ¿Por qué? Porque ya se tenían estudios más complejos como la epidemiología que ya iban más asociados a la parte de las afecciones clínicas. Por lo tanto, empezó a tener un valor clínico el tema de la prevención. Y este mural me encanta. Este mural sí existe, este mural sí existe en la realidad y de verdad me encanta porque habla mucho sobre la evaluación en general de enfermería, pero un punto clave que se menciona en este mural es el valor que tiene la enfermería y el peso que tiene la enfermería en los temas de prevención. Y vemos ahí una campaña donde están vacunando, donde están haciendo una inmunización a una comunidad, que fue algo de lo que enfermería tuvo un papel tremendo después de lo que fue el informe Flexner, que más adelante por fin y al fin después de tanto estarlo mencionando, vamos a abordar el informe Flexner de una forma más profunda. En esta clase donde vamos a abordarlo de una forma más específica y más clave para el desarrollo de nuestro temario. Luego nos dice, funciones de la enfermería en la medicina preventiva, porque al ser enfermería la ciencia, la disciplina que se asocia más con el trabajo de prevención, pues hay puntos claves que tiene que desarrollar y que tiene que cumplir. Dice que la enfermería de medicina preventiva desempeña diversas funciones clave para garantizar la salud y bienestar de los pacientes, y no solo de los pacientes, de una comunidad, hablando en términos más generalizados, ¿ok? De un tema comunitario. Por eso es que es una piedra angular dentro de la enfermería comunitaria y la salud pública. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene como tal la parte preventiva? Número uno, la divulgación. Divulgar el mensaje a todos los lugares, divulgar el mensaje de prevención que quiero dar. La implantación de estas nuevas, vamos a llamarle prácticas de bienestar y de prevención patológicas. O sea, que no basta solamente con divulgar el mensaje, sino que quiero implantar esas nuevas prácticas dentro de las personas a las cuales estoy divulgando. Número tres, tiene que haber una evaluación. Si está teniendo un resultado positivo, esta divulgación de mensaje que di con estas nuevas ideas que estoy implantando en mi población, tengo que evaluar si están funcionando y por último, asesorar. O sea, si hay algo que cambiar o que mejorar, también es un punto clave que tiene que realizar la enfermería en pro de beneficiar o desarrollar de forma más óptima estos programas preventivos para la comunidad. ¿Ok? Y hablemos meramente un poco de lo que es la divulgación. Dice que los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad, y esa es una palabra clave,
como profesionales, que es responsabilidad de difundir información sobre medidas preventivas en la comunidad y al personal sanitario. Y yo sé que en algún momento les llegó a pasar cuando estudiaron su primer nivel en el área de la salud, ya sea enfermería auxiliar, ya sea técnico o en alguna otra disciplina, que en algún momento al hacer prácticas o incluso en su misma área de trabajo, los hayan puesto a hacer trabajo de divulgación y los hayan puesto con su lonita, los hayan puesto con sus cartulinas o con sus letreros o con sus presentaciones a dar pláticas acerca de la salud en el área de, como parte de ser del área de enfermería. ¿Y qué creen? Si es una obligación, porque entra dentro de nuestras funciones y para muestra un botón. Y les platicaba yo y mencionábamos en las clases también anteriores que enfermería tiene cuatro funciones esenciales, entre las cuales destacan la docencia, la enseñanza. Por lo tanto, es clave que un enfermero dentro de sus labores profesionales aprenda a desarrollar un papel de enseñanza, de docencia, ¿ok? Entonces, es parte de nuestra responsabilidad como primer contacto con el área de la salud y como acompañante hasta que la persona termina su tratamiento, estar en una constante divulgación sobre los hábitos, sobre las prácticas, sobre aquellas cosas que tiene que realizar el paciente en pro de su salud y punto clave de su bienestar. ¿Ok? Entonces, claro que sí, la parte de la divulgación para temas de prevención es una responsabilidad del área de enfermería, siempre y cuando sean medidas que son de pro, de beneficencia para la salud de ya sea de nuestros pacientes, nuestra comunidad o incluso en algunos casos hasta para otros personales sanitarios. Dice, esto implica educar a las personas sobre la importancia de hábitos saludables, alimentación, evitar sedentarismo, este, evitar consumir sustancias tóxicas para el organismo, eliminar estos factores de riesgo. Y lo dice ahí, hábitos saludables, vacunación, hacer trabajo de inmunizaciones, que me imagino que lo saben, pero si no se los comparto. Dentro de nuestros programas prioritarios en el área de la salud a nivel nacional, tenemos un programa prioritario que se llama inmunizaciones. Y este programa prioritario llamado inmunizaciones es un programa que se dedica como tal a toda la parte de vacunación y medidas preventivas para problemas patológicos a futuro. Y es un programa prioritario que repito y menciono con mayúsculas y letras rojas, es una responsabilidad, ¿ok? Detección temprana de enfermedades, otro punto clave que dentro de nuestras valoraciones constantes tenemos que tener también ese conocimiento para poder, si bien no diagnosticar de forma clínica, identificar aquellas anomalías que nos pudiesen estar hablando de que tenemos algún problema en la salud del paciente. Y esto es algo que he dicho mucho en mis clases últimamente. Eh, el enfermero no tenía hasta hace unos meses, hasta hace medio año, tanta relación con la parte clínica, porque su trabajo era más en cuanto a la salud comunitaria, la salud pública. Pero hubo algo que cambió ese giro, que fue el DOF 2110-2025, un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, no un acuerdo, sino una actualización de la normativa, en la cual pues ya los enfermeros prescriben ciertos medicamentos de forma inicial, o sea, de forma independiente, por así decirlo. Eso genera que el personal de enfermería tenga un conocimiento más clínico, ¿ok? Mucho más clínico. Entonces, aunque nosotros no diagnostiquemos de forma completa al 100% temas clínicos, pues ya tenemos que tener cierto conocimiento sobre el área. Y tenemos que tener por lo menos el conocimiento para poder nosotros detectar aquellas anomalías, aquellos focos rojos que nos hablen de algún problema patológico, alguna afección mayor en mi paciente que pudiese ser incluso de índole crónica o de otra clase. Entonces, también dentro de nuestras labores en el tema de divulgación es ayudar a detectar estos problemas que pudiese tener algún paciente, porque si lo detectamos de forma temprana, le damos tratamiento de forma temprana y prevenimos también problemas mayores. ¿Ok? Algo otro, y algunos otros aspectos, dice también, relacionados con el tema de prevención. Hasta ahí, digo, ahorita no les puedo preguntar si tienen dudas, ¿verdad? Porque ahorita no estamos conectados.
pero en el momento que ustedes estén viendo su clase, sea ahorita, sea mañana, sea en la noche y tienen alguna duda, ahí con toda confianza pueden mandarme mensajito. Solamente no les voy a contestar si es en la madrugada, ¿verdad? Porque ya voy a estar más que dormido. O luego en la mañana, pues también estoy dando clase presencial. Pero mándenme mensajitos si es que llegasen a tener alguna duda con este tema y con todo confianza se la resuelvo, chicos. O igual para el día martes, el martes que tenemos nuestra clase, también, pueden igual preguntarme y sin problema, chicos, le podemos dar solución. ¿Va que va? Entonces, primer tema que vamos a desarrollar o primera función esencial que tenemos que desarrollar dentro de la parte preventiva es la divulgación, ir a contar el chismecito de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para la prevención de mis pacientes, usuarios, comunidades u otros personales. Luego, dice que tenemos que hacer una implantación y nos dice la bibliografía. Una vez que se ha divulgado la información, los enfermeros se encargan de implementar las medidas preventivas en diferentes entornos. Ir a implantar mi idea, ir a implantar mi fuente de información preventiva. ¿Ok? Dice como hospitales, centros de atención primaria, comunidades, y esto implica incluso hacer campañas públicas en los cuales podamos hacer trabajo de inmunizaciones, exámenes de detección, promover adopción de estilo de vida saludables, hacer incluso capacitaciones, hacer algunas actividades interactivas, todo en pro de que logremos un trabajo preventivo en los usuarios con los que estemos trabajando y los usuarios con los que estemos desarrollando esta labor. Eso es fundamental, eso es fundamental. Un enfermero tiene que pasar por una etapa de estas campañas de salud y si no pasaron por estas campañas de salud, pues quiere decir que no se desarrollaron al 100. Es cierto, bueno, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero yo creo que es un punto fundamental que tienen que desarrollar como enfermeros en todo momento. Esa parte de hacer campañas de prevención para la parte pública. Nosotros constantemente la desarrollamos con nuestros chicos presenciales. De hecho, intentamos constantemente estar promoviendo estas campañas de salud para hacer trabajos preventivos, para hacer detecciones, campañas de detecciones, módulos de capacitación. Llegamos a montar hasta algunos pequeños stand de capacitación para reanimación cardiopulmonar. Actividades muy padres, que creo yo es parte de los que a muchos les va a gustar más, que es la parte de primer nivel este tema que es muy preventivo, muy, muy, muy preventivo. Dice, una vez que ya logramos implantar el mensaje, que ya llevamos nuestro mensaje, que ya llevamos nuestro tema de prevención a la unidad, al hospital o a nuestra feria, a nuestro punto de atención, nuestra campaña, etcétera, tenemos que ver cómo se desarrolla, cómo está funcionando y si me está dando los resultados esperados. Dice que la enfermería de medicina preventiva también se encarga de evaluar las medidas preventivas implementadas. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Sabiendo si estamos reduciendo los niveles patológicos, si estamos teniendo un mejor índice epidemiológico, si estamos teniendo los objetivos esperados, si estamos reduciendo cierta carga de salud, perdón, carga de trabajo a los niveles próximos de salud, etcétera, etcétera. Dice que esto va a implicar también recopilar datos, analizar datos relacionados con la salud de la población, identificar también áreas de mejora y si es necesario, pues también realizar algunos ajustes, que es lo que da paso a nuestra siguiente labor. ¿Ok? Y de caso de ser necesario, pues también volver a sistematizar, volver a reorganizar, volver a generar un plan de trabajo en caso de que no estemos obteniendo los resultados adecuados. Entonces, la evaluación, repito, es verificar qué tanto están funcionando nuestro trabajo preventivo implantado en diferentes puntos, nuestro mensaje que estamos haciendo llegar a nuestra comunidad o pacientes. Y luego viene la parte del asesoramiento. Dice que los enfermeros en medicina preventiva brindan asesoramiento y orientación al personal sanitario en temas relacionados con la prevención y el control de infecciones, asociada a la asistencia sanitaria. Esto implica garantizar el cumplimiento de las normas de higiene, que es un punto clave. Todo lo que nosotros ejerzamos tiene que ir meramente respaldado y trabajado con las normativas oficiales. Algunos puntos también que nosotros es importante que divulguemos, pues es algunas técnicas básicas como el lavado de manos adecuados, esterilizaciones de equipos e incluso fomentar prácticas seguras en el entorno sanitario. ¿Ok?
asesoramiento. Cuarto punto clave importante. Y lo voy a poner aquí porque esto es un tema que muy posiblemente se puedan encontrar más adelante en su examen, para que lo tomen en cuenta, para que lo apunten, para que se tomen el tiempo de estudiarlo. Los cuatro puntos claves sobre la enfermería preventiva. Número uno, la divulgación del mensaje. Número dos, implantación del mensaje. Número tres, la evaluación en cuanto a la respuesta que estamos teniendo del mensaje brindado. Y número cuatro, el asesoramiento para mejorar o difundir algunas técnicas adecuadas. Ya les iba a preguntar dudas, pero ya me acordé que no están ahorita. Pero ya saben, si llegan a tener alguna duda en este momento, pueden meramente preguntarme, pueden mandarme mensaje y les voy a estar dando ahí seguimiento a todos ustedes. ¿Va que va? Dice, medicina preventiva en el área de enfermería. Dice, la medicina preventiva desempeña un papel esencial y también en la reducción de carga de enfermedades, o se hace que también tiene un impacto en los índices epidemiológicos, en la epidemiología que llega a tener una comunidad. Los profesionales de enfermería tienen un contacto cercano con los pacientes y la comunidad en general. ¿Por qué? Porque somos el primer contacto desde su primera relación con el área de la salud hasta su trabajo de recuperación o proceso de recuperación. Somos el que está más acompañando al paciente, el que más contacto tiene con el paciente o con el usuario. Eso, nos dice la bibliografía, que nos pone en un lugar privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Porque es mucho más fácil en este punto estar dando este trabajo perdón, de promoción y prevención para nuestro usuario y asimismo pues ayudarlo a que se prevengan las enfermedades y problemas mayores, afecciones que pudiese tener mi paciente. Dice, la implementación de medidas preventivas pueden ayudar a evitar propagación de enfermedades infecciosas, reducir los costos de atención médica y mejorar la calidad de la vida de las personas, que son los objetivos que estamos buscando. Y en caso de que no podamos tener esos objetivos o no los estemos obteniendo, hay algo que tenemos que reformular y hay algo que tenemos que reajustar porque quiere decir que no está funcionando como nosotros esperaríamos. Dice que la implementación de medidas preventivas pueden ayudar a evitar propagación de enfermedades infecciosas, reducir los costos de atención médica y más a futuro, porque vamos a reducir la carga al área de la salud a futuro, y mejorar la calidad de vida de las personas, que más que un ámbito monetario, más que un ámbito económico, yo creo que se trata de eso, ¿no? En pro de mejorar la calidad de vida de todos nuestros usuarios. O sea, lejos de reducir la carga, lejos de reducir la atención, de reducir el trabajo, los costos del área de la salud, yo creo que el punto fundamental es ver en pro de la beneficencia de mis usuarios, de mi comunidad, o se hace ver en pro de de mejorar su calidad de vida. ¿Ok? Dice, además, la medicina preventiva en enfermería contribuye a la detección temprana de enfermedades, lo que permite un tratamiento más efectivo, mucho mayor, digámosle, índice de tratamientos efectivos, de tratamientos exitosos en este tipo de patologías y obviamente pues esto se va a traducir en mucho mejores resultados, tanto para el paciente, tanto yo como Sistema Nacional de Salud. Hasta ahí. Digo, no puedo decir si tienen dudas, ¿verdad? Porque no estamos conectados. Pero espero estos puntos hayan quedado muy, muy, muy claros. Si tienen alguna duda, ya saben que con toda confianza me pueden mandar mensaje. De hecho, el día de hoy, chicos, nuestra clase va a ser un poco más breve, porque como estamos de forma desincrónica, pues digo, las participaciones luego hacen que igual nos extendamos, luego que digo, tardemos un poquito más de tiempo desarrollando algunos temas, no es malo, ¿no? Yo creo que al contrario, es muy positivo esa retroalimentación, esa resolución de dudas al momento, etcétera. Entonces luego, cuando hacemos la clase de forma grabada, pues tiende luego a ser la clase un poco más breve. Pero esto no quiere decir que sea menos cargada de información. Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, repito, me pueden mandar mensaje con toda confianza o en su defecto, pues la podemos checar en su clase del día martes. Sin ningún problema, chicos. ¿Ok? Y ahora vamos con un tema que me encanta. ¿Ok?
que me gusta mucho mencionarlo porque es la respuesta a muchos temas de la salud y la enfermería moderna y la medicina moderna. Incluso es parte de lo que dicta las bases de lo que es el paradigma de la medicina holística occidental. Y ahorita lo voy a explicar un poquito más desarrollado. Dice, informes Flexner, informe Townsend. Les sugiero que pongan un poco más de atención, de ser posible, chicos, porque estos temas sí son temas de exámenes, ¿ok? Dice, a comienzos del siglo XX se sintió fuertemente el efecto del descubrimiento de los agentes etiológicos. Una serie de enfermedades como la sífilis, la difteria y la tuberculosis, a raíz de los adelantos logrados en las ciencias biológicas, bacteriología, microbiología y la epidemiología. En pocas palabras, a principios del siglo XX, nuestras disciplinas en el área médica como la epidemiología empezaron a desarrollarse de forma brutal gracias a los avances médicos científicos que se tenían para identificar, para evaluar y para empezar a tener información más exacta sobre algunas patologías y sus procesos de infección. Dice, en este periodo imperiaba un clima de entusiasmo por el desarrollo de que revolucionó el campo de las artes, la industria y el comercio internacional y contribuyó también a la formación de nuevas teorías sobre la prevención de enfermedades y la organización de los sistemas de salud. Y esto fue clave, estamos hablando de que la medicina a inicios del siglo XX empezó a tener un auge tremendo, empezó a evolucionar a un punto tremendo. Esto generó también que se empezara a modernizar o empezáramos a desarrollar temas de prevención, organización de niveles de atención y nos vio meramente en la obligación, en la necesidad de crear sistemas que operaran de forma efectiva para la comunidad en el área de la salud. Dice, todas estas variables que empezaron a surgir, tanto económicas, tecnológicas y a su misma vez también social, tuvieron un impacto evidente que llevó a reflexionar sobre los problemas de la salud pública que afligían a la población de Europa y en su momento, que también fue importante, los Estados Unidos de América. Y aunque la preocupación fue a nivel global y esta evolución fue a nivel global, estos dos países tuvieron, digamos que relevancia, porque en uno se desarrolló el informe Flexner, que fue en Estados Unidos, y en otro, que fue en Europa, principalmente en la Gran Bretaña, se desarrolló lo que fue el informe Downson. Dice, a raíz de este auge, de esta evolución, surgieron nuevas propuestas sobre la distribución de los servicios de salud, sobre cómo administrar y gestionar aquellos niveles de atención que pudiésemos tener, la forma de mejorar la organización y también formas en el currículo de medicina y educación de posgrado. Y esto hay que decirlo, y es importante. Así como se evolucionó la administración en temas de salud, se evolucionó y creo yo fue importante y fue muy bueno también la parte de la formación para los profesionales de la salud, ya que hasta ese tiempo no se tenía todavía como tal un marco, un estándar de calidad para los nuevos profesionales de la salud que se estaban formando. Lo mencionábamos en una clase anterior, ya teníamos contextos sobre lo que era la medicina, ya existía la medicina. Sin embargo, así como existía la medicina clínica que se desarrollaba bajo método científico, teníamos otras disciplinas que no pertenecían a un ámbito médico científico, sino que eran coexistenciales, que se vendían como medicina, pero realmente no tenían un respaldo científico para desarrollarse. Entonces, ahí fue donde hubo un gran impacto en este periodo porque se empezó a desarrollar lo que era la enfermería, la medicina y todas estas ciencias de forma profesional, pero basados como tal en respaldos médicos científicos. ¿Ok? También obviamente era importante tanto regular estos puntos y regular la formación de los nuevos profesionales de la salud. Y ojo, en este periodo, principalmente 1910 a 1920, se publican dos informes que tuvieron relevancia enorme y una repercusión histórica para el área de la salud y los modelos de organización que se tenían. ¿Ok? En todo el mundo, y obviamente América Latina, pues no fue la excepción, México no fue la excepción y otras se van a dar cuenta. La primera fue el informe Flexner desarrollado en 1910 en Estados Unidos y la segunda en 1920 llamado informe Downson por el señor Bertrand Downson, publicado en la Gran Bretaña.
Estos dos informes tuvieron una relevancia, repito, tremenda, un impacto tremendo y dejaron antecedentes que son clave para el desarrollo de la enfermería, incluso la medicina moderna. Y vamos a ver de qué se trataba. Número uno, hablemos del informe Flexner. El señor Abraham Flexner, el cual lo publicó en 1910, dice, fue encomendado por la Carnegie Foundation para analizar como tal el sistema educativo, principalmente en el área médica. Dice que a este señor le dijeron, bueno, es parte de tu labor ahora estudiar, hacer un análisis de nuestro sistema de educación, principalmente en el área médica, decirnos qué está mal y qué podemos mejorar en pro de la formación de los nuevos profesionales del área de la salud. Dice, se puede afirmar que el informe Flexner sí presentó un antes y un después en la medicina del mundo occidental. En el oriente no afectó tanto porque ya seguían muy arraigados a su medicina cultural, ¿ok? Y de ahí viene el paradigma brutal de la medicina holística occidental y oriental. Pero luego les platicaré un poco más de eso. Pero bueno, Flexner se encarga de hacer el estudio y el reporte de cómo estaba su sistema nacional de salud y la formación, su sistema nacional de educación para la formación de nuevos profesionales de la salud. Dice, la visión de la educación médica descrita en el informe Flexner redujo los intereses de las escuelas de medicina a la enfermedad y no como tal al tema de atención médica o a la salud de la sociedad más allá de la enfermedad. ¿Y qué quiere decir esto? Ay, pues lo que marcó un punto también crucial para enfermería, y le voy a decir por qué. La nueva visión de Flexner decía que la medicina debería desarrollarse en pro de investigar a las patologías y a las afecciones como tal. Se vuelven las patologías y las enfermedades el objeto principal de estudio de la medicina, de los médicos, ¿ok? Y deja a un lado temas de salud comunitaria, temas de salud social, temas de salud preventiva. Entonces, ¿en quién creen que cayó todo ese peso? ¿Quién creen que empezó a cargar con ese costalito? Pues enfermería. Pero entonces la medicina, a partir de este informe, dice, no, los médicos desarrollan el estudio de las patologías y afecciones, si se lavan las manos o no, ese ya no es tema que nosotros vayamos a desarrollar. Eso ya le corresponde a nuestros compañeros coexistentes, que era la enfermería. Y ahí es donde la enfermería empieza a tener tanto peso en el tema de la salud comunitaria. Dice, la medicina preventiva y la salud de la población ya no se consideraban una responsabilidad de los médicos, dividiendo la salud en dos áreas, medicina científica y medicina de salud pública. Y ahí es donde, como deja de ser una labor de los médicos, aparecen los enfermeros y dicen, yo me hago cargo de la salud pública, yo me hago cargo de la prevención, yo me hago cargo de la promoción, yo me hago cargo de todos esos temas en cuanto a las comunidades. Entonces, número uno, el informe Flexner marca esta diferencia en la medicina científica para médicos y medicina y salud pública para temas públicos, perdón, comunitarios como la enfermería. ¿Cuáles son los aspectos destacados que se mencionan en el informe Flexner? Dice recomendaciones más relevantes. El señor Flexner recomendó reducir el número de escuelas de medicina de 155 que se tenían en ese momento a 31. Por lo tanto, también el número de médicos profesionalmente formados redujo en forma significativa. Aumentó los requisitos para que los jóvenes pudieran empezar a estudiar medicina. Entonces, esto volvió como tal a la medicina una disciplina mucho más cotizada y de difícil acceso. Dice que consideró a la persona paciente como materia de estudio para los futuros médicos, no porque le importara como tal lo que hacía la persona en su día a día o si se lavaba las manos o si comía saludable, sino estudiar a la persona en su patología en sí. Ese era el objeto de estudio, estudiar la patología, cómo afectaba a la persona, cómo se desarrollaba y así poder establecer un nuevo modelo médico científico. Dice que otorgó también a las escuelas de medicina el control de la enseñanza clínica en grandes hospitales, o sea que a las instituciones que desarrollaban la medicina bajo métodos científicos les dio el poder de empezar a capacitar
mutar como tal y empezar a llevar su enseñanza a clínicas grandes en las cuales necesitaran este conocimiento. Y dice que fortaleció la regulación estatal de la licencia médica, o sea que lo volvió un poco más controlado. Obviamente estos cambios fundamentales empezaron a tener algunas consecuencias. Dice que las escuelas naturistas, homeopáticas y otras consideradas como métodos alternativos empezaron a quedarse sin apoyo y sin acreditación y sin un respaldo médico científico. Por lo tanto, esto completamente salió de nuestro cuadro como tal del área de medicina y se empezaron a considerar más que terapias alternativas, terapias complementarias, porque si acaso complementaban el tratamiento clínico, pero sin alterar este mismo, solamente servían como un complemento. Le voy a dar un ejemplo. Una persona que tiene diabetes, va a tomar sus medicamentos, ¿no? Y a lo mejor por ahí dicen, es que el té de guayaba es un té hipoglucemiante que puede ayudar a bajar los niveles de diabetes en personas, de azúcar en personas con diabetes tipo 2. Bueno, si no daña el tratamiento clínico, no compromete la toma de medicamentos, se puede quizás utilizar de forma complementaria, ¿ok? Pero ya no vamos a usar la palabra alternativa porque ya no se ocupa de forma alternativa. Son terapias complementarias al tratamiento clínico, o al menos es lo que nosotros deberíamos desarrollar como profesionales de la salud, ya que nuestra área del desarrollo de la salud se basa completamente en métodos científicos. Dice, otro punto clave, tras el informe Flexner, los estudiantes afroamericanos, al tener un mucho más difícil acceso a estudiar estas disciplinas, demandaron a las universidades, desafiando el precedente establecido por Plessy v. Furgon. Sin embargo, esos estudiantes se encontraron con la oposición de las escuelas que seguían comprometidas con la educación médica segregada. Y no solamente fue el aumento de demandas. Hubo algunas instituciones que empezaron a admitir diferentes alumnos, pero en pro de los conocimientos que tenían. Y de ahí se vino una nueva evolución en la que los que merecían estudiar medicina eran las personas que estuvieran mejor preparadas o que llegaran a tener un mejor desarrollo académico. Dice, el costo de la atención médica se incrementó considerablemente, ya que estamos hablando de que se volvió algo médico científico completamente. ¿Ok? Y esto también tuvo sus consecuencias a la mala. ¿Por qué? Porque las personas de comunidades no tan desarrolladas o de bajos recursos se vieron con este problema que ya no tenían acceso como tal a la medicina moderna. La profesión médica se convirtió altamente remunerada, o sea que ya se le dio el reconocimiento y empezó a ser bien pagada, reforzando los modelos de la supremacía de lo biológico sobre lo histórico y social, con la relación médico-paciente asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que se reconoció las ciencias médicas por encima de cualquier ciencia social o de la parte histórica, en pro de que tenían que ser mucho más remuneradas y mucho más reconocidas. Dice que la industria farmacéutica se transformó en una de las potencias económicas a nivel mundial. Y ojo con esto, ya que esta evolución que tuvo la medicina al convertirse en una disciplina médico-científica, también obligó a la parte farmacéutica a evolucionar y esto generó que si la medicina decía, tienes que tomar estos medicamentos porque estos medicamentos no están probados, no están aprobados para tratar estos problemas, pues obviamente se dispara como tal el tema de la farmacéutica y se vuelve una potencia de generación de recursos, de generación de ingresos a nivel mundial. Y ojo, se dispara, pero también la farmacéutica empezó a ponerse en el punto rojo y empezó a tener que desarrollar tareas completamente, perdón, tareas y labores completamente cuidadas y completamente observadas y vamos a llamarle eh, cuidadas, no, hay otra palabra, reguladas, ¿ok? Dentro del área para evitar cualquier anomalía dentro del desarrollo de la farmacéutica. Dice que la formación médica también se adhiere estrechamente al método científico, algo que les he venido mencionando a lo largo de todo este tema, y se basa completamente en la fisiología humana y la bioquímica. Y la investigación médica se adhiere a los planeamientos de los protocolos de investigación científica. Lo que les mencionaba hace un momento,
se vuelve completamente un área científica, la parte de la medicina, bajo este informe, y dice, no se puede crear ninguna escuela médica sin el permiso tanto gubernamental estatal, un registro, y también fomenta este informe que las nuevas escuelas de medicina tienen que tener ciertas instalaciones, ciertos tamaños y ciertos elementos para poder desarrollar una formación profesional de médicos adecuada. ¿Ok? Entonces, y esto que están viendo aquí en esta imagen es la portada oficial de lo que fue el informe Fleckner. ¿Ok? Es un libro un poco más grande de lo que marca aquí la imagen, pero esta era la portada que se estableció en este informe, en el informe Flexner. ¿Ok? Y ahí está el señor Flexner. Ese que ven ahí es el señor Flexner haciendo una intervención ahí invasiva de Flexner Report. ¿Ok? ¿Y qué pasó 10 años después? Bueno, esto pasó en 1910. En 1920 surge el informe Downson. Dice, este informe estuvo a cargo del señor Bertrand Downson, médico de Rey, no era cualquier persona, era la mano derecha de Rey, general del Imperio Británico, designado por el Ministerio de Salud del Gobierno del Reino Unido, posterior a la Primera Guerra en 1918. Este señor le dijeron, tienes que hacer un informe, necesitamos que cheques cómo está nuestro sistema de salud, porque tenemos un relajo de unidades, tenemos un relajo de puntos de atención y necesitamos acomodarnos, porque nadie sabe a dónde ir, nadie sabe cómo acomodarnos, tenemos unidades médicas, pero nadie sabe cómo utilizarlas, tenemos un relajito por completo. Entonces a este señor se le dice, ¿sabes qué? Tienes que acomodar eso. Va, órale, me aviento la chamba, dice el señor Dawson. Este documento trata de implementar una nueva forma de atención de salud en la población en este país. El eje principal para este nuevo informe era la administración adecuada de los recursos que se tenían en el área de la salud. Dice, para ello era necesario que el sistema de salud se dividiera en diferentes niveles. Y ojo, porque este señor fue el primero que dijo, necesitamos dividir nuestro sistema de atención en niveles según la complejidad y la necesidad que tenga mi usuario. Dice, podemos empezar desde servicios domiciliarios, meramente brigadas que se encargan de cubrir necesidades básicas de las personas. Después otro nivel en el cual ya tengamos un contacto donde las personas puedan tener un tratamiento de heridas, puedan tener un tratamiento inmediato de problemas que no refieran mayor problema. Y posteriormente tenemos que tener niveles más avanzados en los cuales les pueda dar seguimiento a problemas específicos, lo que conocemos como las especialidades, niveles complejos en los cuales se pueda dar atención más especializada para diferentes temas. Y dice, esto también terminó derivando en que se empezaran a establecer lo que eran los centros primarios, secundarios, hospitales, incluso docentes, en los cuales se veía por la capacitación e información, y también servicios complementarios en donde se brindaba una atención de calidad y eficacia a aquellos que necesitaran atención especializada. Se pretendía asimismo que el personal de salud que conformara tales equipos fuera de distintas disciplinas sanitarias. Entonces, este señor también dictó las bases para que en diferentes unidades hubiera un abordaje integral o una atención integral. O sea, hace que así como se brindara atención médica, también hubiera profesionales de enfermería para temas preventivos, hubiera personal de partería para, en caso de ser necesario dar a luz, se estuviera preparado, se tuviera personal odontólogo que fueran especialistas en la parte del dental, farmacéuticos que estuvieran cubriendo la parte farmacéutica y tenía 4 principios específicos este modelo. Pero entonces, en pocas palabras, para resumir esta diapositiva, informe Danson, Gran Bretaña, 1920, es el informe principal, perdóneme, que marca la necesidad de dividir el sistema de atención de salud en niveles según la necesidad. Y otro dato importante, empieza a mencionar o a decir la necesidad que tenían estas unidades de implementar modelos integrales en los cuales diferentes disciplinas coexistieran y dieran una atención interdisciplinaria a los pacientes también dependiendo de su necesidad. ¿Y cuáles eran los 4 principios fundamentales que establecía el informe Downson dentro de su desarrollo? Dice que el Estado es proveedor y órgano encargado de las políticas de salud, algo que después también nos mencionó el Tratado de Alma-Ata o la Conferencia de Alma-Ata en 1978 bajo la Organización Mundial de la Salud. El Estado seguía siendo proveedor y el encargado meramente de dar estos servicios de atención.
Número dos, esfuerzos coordinados o de trabajo en equipo en los servicios de salud. Entonces era necesario empezar a implementar intervenciones interdisciplinarias para el pro y bien de bienestar de la salud del paciente. Y si tienen duda, esto lo menciona la norma 019, que aquellas intervenciones interdisciplinarias son aquellas en las cuales enfermería junto con otras disciplinas interactúan en el tratamiento de un paciente en pro de tener un bienestar o en pro de su salud. ¿Ok? Y trabajan de forma simultánea. Dice, el desarrollo de instituciones especialmente designadas para el diagnóstico y el tratamiento de casos agudos. Entonces, este señor también nos dijo, necesitamos puntos de especialidad para ciertas necesidades que llegan a tener los usuarios, para ciertos problemas patológicos que lleguen a tener los usuarios, en los cuales tengamos gente especialista en el tratamiento de estas condiciones. Y también dice que tenemos modelos de medicina curativa y preventiva sin separación, ya que en esto, perdón, ya sea en lo que refiere a los modelos de educación médica o la organización de servicios de salud. O sea que homologó y dijo, ok, necesitamos hacer curación, necesitamos hacer trabajo de prevención, lo vamos a unir en un primer contacto de acceso a la población. O sea, homologó los principios fundamentales de lo que era el primer nivel. ¿Ok? Y algunas recomendaciones que también dijo, coordinación entre lo preventivo y curativo en una sola unidad, que es lo que conocemos hoy como primer nivel. Todos los servicios tenían que estar al alcance de la comunidad, que es algo que también es fundamental en los servicios nacionales de salud de hoy en día, y tiene que haber una red escalonada de servicios en los cuales tengamos un área comunitaria visitadora. Después tenemos que tener los centros primarios, centros secundarios y por último los lugares terciarios, o que aquí lo mencionaba él como hospital. Y como último punto clave, dice que el informe Dawson fue la base de Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, que durante décadas. Y no solamente hasta ahí, después de eso la Organización Mundial de la Salud tomó estos puntos como base para implementar y homologar que así deberían ser los sistemas nacionales de salud de forma global. Y por eso, si se han preguntado cómo es que tenemos tres niveles o a quién se le ocurrió, viene del informe Dawson, ya que esto se volvió algo de índole global. Y bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. El día martes vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es el tema del Sistema Nacional de Salud en México. Es nuestro siguiente tema que vamos a desarrollar. Pero por el día de hoy, bueno, estos son los temas que desarrollamos. Ya saben, ya lo saben, si llegan a tener alguna duda, con toda confianza, mándenme mensaje, voy a estar al pendiente para estar resolviendo sus dudas. Y si en dado caso de que no quieran mandar mensaje, pues apúntenla y el día martes nos tomamos ahí un pequeño tiempecillo para resolver preguntas que tengan respecto al tema. ¿Ok? Ahorita voy a empezar a cargar el video, no sé cuánto llega a tardar, luego tarda un poquito en cargarse, pero en cuanto tenga el link, ya les digo, el Néstor del futuro, su profe del futuro, ya se lo estará mandando de forma directa a los grupos para que lo puedan ver. Quizá todavía no se cargue la página de YouTube, porque digo, una cosa es el video que se graba y otra la plataforma YouTube, pero yo les voy a pasar el link de acceso directo para que lo puedan ver de forma directa a nuestra base de datos, ¿ok? Ya si mañana lo suben a YouTube, bueno, ya mañana estará disponible en YouTube, pero yo les voy a mandar el link de acceso directo. ¿Va que va? Bien, chicos, nada más eso. Nos estamos viendo el día martes. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes y espero que tengan una excelente tarde a todos. Bonita tarde, chicos.